Bienvenidos al primer video de Superando mis creencias limitantes. Yo soy tu asesora de negocio oficial, no cualquiera, la oficial, pero en este espacio vamos a hablar de todo el proceso que ha llevado a la superación de mis creencias limitantes. Me interesa mucho mostrar este proceso, primero porque siento que mostrar la vulnerabilidad es de valientes. Segundo, porque me interesa demasiado que ustedes entiendan que las personas que están detrás de la pantalla son personas reales, son personas con miedo, son personas con luces, son personas con oscuridades, y dejen un poquito también de idolatrar, ¿no? De idolatrar a esta gente o de pensar que las personas son perfectas. A mí me encanta llevar estos videos tipo diario. ¿Por qué? Porque yo soy intensa. Laintensidad.com analizándome cuáles son todas mis creencias limitantes, cuáles son esas cosas que yo pienso de manera automática y que no están aportando valor a mi vida, o sea, que no me están dando tranquilidad, que no, que más bien me angustian, que me generan ansiedad, que me generan que yo no pueda disfrutar los momentos, que no pueda vivir el presente. Entonces, es muy interesante para mí mostrar este proceso porque no solamente soy mujer, ¿no? Soy emprendedora, tengo una familia, voy a ser madre ahora. Entonces, desde que yo me enteré que estaba embarazada, primero es como que siento yo que que ya hace mucho tiempo yo me vengo preparando y vengo como desmontando todas estas creencias limitantes que me han como afectado durante tanto tiempo, ¿no? Porque eso era una sufridera, mami, una sufridera loca. Eso era como que, ah, o sea, era como que yo sentía que ese papel de pobrecita, ese papel de víctima, era como el papel en el que encajaba, ¿no? Entonces, todas mis decisiones y todas las cosas que hacía y las personas con las que decidí estar, el círculo con el que decidí estar, como que todas mis decisiones me llevaban a darme la razón de, viste, es que yo, es que yo, hasta que comienzo a serme un poquito más responsable de mi vida, que eso es un paso grande, ¿no? Hacerte responsable de tu vida, porque al final sí es verdad que tú tuviste una educación, que tú tuviste una familia, esa familia viene con creencias, esa familia viene con traumas. Entonces tienes un grupo de amigos, ese grupo de amigos comparte algo contigo. Entonces, claro, comenzar a analizar de necesito dejar de ser una víctima, necesito ocuparme de mi vida, necesito ser responsable de mi vida. Hay gente que este proceso le da fastidio, este proceso le da ladilla, no quieren hacerlo y que creo yo que son estas personas, yo analizando todo esto, que la terapia le parece una ridiculez, ¿no? Que buscar ayuda le parece una ridiculez. Entonces, viven su vida, siento yo, sin solucionar todos estos problemas que se pueden solucionar con frases o con palabras. Yo recuerdo cuando yo comencé a analizar todo esto, que hablaremos en algún episodio de estos, de las constelaciones familiares. Entonces, yo vengo de una familia que es alcohólica. Ese tema ha sido muy fuerte para mí, para la toma de decisiones, para los miedos que tengo, para, para todo, para todo. O sea, es algo que ha condicionado como mi crecimiento, ¿no? Que me ha acompañado porque he tenido que resolver, no solo yo, sino otros miembros de mi familia, ir superando todo este tema, ¿no? Entonces, cuando voy a hacerme una constelación familiar, específicamente a trabajar este tema, porque no sé por qué yo digo, esto es un tema que me afecta. Hay personas que vienen de familias alcohólicas y que han sufrido todas estas cosas y no lo ven como un problema. Entonces, pero yo, aunque no lo veía tan como que, no, esto me afecta demasiado, no sé qué, en ese momento no entendía como que el grado que me había afectado en mi vida, en mi niñez y todo esto, ¿no? Entonces, la cosa es que decidí ir para acá y la consteladora, con una frase, me cambió la manera de ver el alcoholismo. Y yo siento que eso fue un antes y un después en mi vida.
Fue como que un momento, un aha moment, que fue como, yo salí de ahí como liviana, como sí, ahora puedo continuar con mi vida. Ahora, ese fue el inicio del trabajo. Ahora puedo seguir trabajando esto. Ahora puedo, ¿sabes? Ahora soy más consciente de esto, pero lo veo de otra manera. No lo veo desde el victimismo, no lo veo desde, "Ay, es que yo, no, lo veo ahora como responsable, ¿no? Entonces, que en una frase yo siento que esa mujer me cambió mi percepción por completo. Entonces yo digo, cuando las personas se niegan a ir a terapia o les parece una estupidez o les parece absurdo, porque terapia hay de todo tipo, ¿no? Está la tradicional, psicólogo o el profesional con el que tú quieras trabajar, y están las terapias alternativas. Yo en realidad siempre he estado como en búsqueda de las dos cosas, ¿no? Yo decido eh, ir a este tipo de terapias alternativas para yo poder sanar cosas específicas, ¿no? De todas maneras, llega un momento en que yo decido también ir a terapia con psicólogo para tratar temas específicos. O sea, imagínense ustedes que los temas familiares siempre los he tratado como con terapias alternativas que ya luego, episodio a episodio, yo iré recomendando, iré diciendo que me ha funcionado, que no, que he probado, que no, porque yo siempre he estado en mi búsqueda y estoy en mi búsqueda. Pero con el psicólogo fui a una terapia específica para yo superar el gran trauma que me había dejado salir de un trabajo. O sea, era una cosa que ese trabajo me generaba todo este tema de la ansiedad, me daban estos típicos ataques en donde tú sientes que el mundo se te viene encima, que no sé qué, que después que se lo describes al psicólogo, él te dice que te dio un ataque de pánico, que te dio un ataque de ansiedad, todo esto. También me doy cuenta con este psicólogo que yo había pasado, bueno, ya me había dado cuenta un poco antes, pero me lo reconfirmaron, me lo confirmó un profesional, que había pasado por una depresión importante, ¿no? Yo no le había puesto nombre a eso y ni siquiera sabía lo que me estaba pasando y para mí no estaba pasando nada. Hay veces que uno pasa por cosas y dice, ay, no seas exagerada, marica, no seas exagerada, no pasa nada, no te está pasando nada y para adelante, ¿no? Porque a veces ni siquiera te da tiempo de pensar qué es lo que te está pasando porque la vida continúa, tienes que pararte, tienes que trabajar, tienes que no sé qué. Y hay veces que hay demasiadas cosas que te ocupan la cabeza y entonces, evidentemente no sabes, ¿no? No sabes qué te está pasando, pero si hay unos síntomas específicos en donde ya llega un punto en que no das más y todo esto explota, ¿no? Entonces, cuando todo esto explota, es el momento donde tú comienzas a buscar ayuda, comienzas no sé qué tal. Entonces, claro, por eso a mí me parece tan importante que estas cosas se atajen en el aire, porque no es necesario que llegues a ese punto, no es necesario que llegues a todas estas cosas que te generan una ansiedad loca. ¿Por qué? Yo paso por todo esto porque yo tenía creencias limitantes en ese momento sobre el dinero y sobre el trabajo y el reconocimiento. Entonces, cuando tú me preguntabas a mí, ¿por qué estás haciendo esto? La respuesta era, porque sí, porque no. Tal cual. Entonces, pero, y hay cosas todavía en mi vida en donde me pregunta alguien por qué lo estoy haciendo y yo, porque sí, ajá, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Y no tengo ninguna explicación de por qué estoy haciendo las cosas. Y no es que yo siento que es que lo tengo que hacer. No les voy a caer a mojones. Es una cosa de que tengo una creencia sobre ese tema, porque hay que diferenciar muy bien, esto es otro tema también del que vamos a hablar, la intuición de tus creencias limitantes. De todo esto que de manera automática te está pasando, todos los pensamientos que te están pasando, que hace que tomes decisiones. Y tú, hay veces que eso se confunde tanto que tú dices, es que mi intuición me lo dijo. Y tú dices, mami, no es tu intuición, es que tu familia te ha enseñado por años, tu abuela, tu tatarabuela y tu tal, han vivido siempre lo mismo y esa es la razón por la que tú tomaste esa decisión. No me vengas tú. Entonces, claro, he trabajado todos estos temas y el tema de las creencias limitantes, de verdad, me llama demasiado la atención, sobre todo porque hay que analizar tanto, ¿no? Hay que tener tanta valentía
para sacar la basura que tienes. Yo leí en un libro que, bueno, aquí voy a mencionar, citar cualquier cantidad de libros, porque a lo largo, desde el momento en que yo decidí comenzar a trabajarme, no fue que dije un día, hoy voy a comenzar a trabajar mi interior. No, fue por necesidad. Fue por necesidad, fue porque me pasó algo importante. Yo siento, ahora que he hecho para atrás, que desde mi primer despecho, en donde tú sabes que tú quedas en el piso, quedas en la mierda, te sientes mal, sientes que cualquier cosa, o sea, que todo lo que tú eres está mal porque una persona no quiere estar contigo, entonces sientes como que se cayó el mundo y te comienza, ni siquiera cuestionas la relación, sino te cuestionas todo tú, lo que piensas, lo que crees, lo que estás estudiando, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, tu capacidad de hacer algo, todo, y te comienzas a sentir demasiado insuficiente y entonces, este sentimiento de ser insuficiente a mí me ha acompañado durante toda la vida. Y esto es algo que yo he comenzado a trabajar desde el momento que a mí me pasó eso. Fue como que, ok, déjame reconstruirme un poco, recoger un poco mi autoestima y ir trabajando poco a poco el no sentirme suficiente. Entonces, eso de no sentirme suficiente me ha abierto a mí una caja de Pandoras porque evidentemente no sentirse suficiente no es solo esa frase, ¿no? Hay razones por las que tú te sientes suficiente y hay razones por las que tú te sientes insuficiente. Entonces, todo esto tiene que ver con muchas cosas en mi vida. Han tenido que ver con mi familia, han tenido que ver con la herencia genética, han tenido que ver con los comentarios, con las creencias familiares, con lo que me ha pasado, con mi entorno, con lo que me pasó en el colegio, con las relaciones que he tenido. O sea, hay una cantidad de cosas locas y factores que hacen que tú te sientas o no de una manera o que tú permitas o no que te hagan sentir de una manera. Entonces, es muy interesante porque desde este momento yo comienzo a trabajar en todas estas cosas que me quitaban la felicidad o me restaban de algo, sobre todo porque creo que hay veces que si estás en ese momento, no pasa nada. Vas a recuperarte, vas a recuperar tu poder. ¿Por qué? Porque hay veces que estás en un entorno con personas que le das tanto poder que estas personas te van marchitando poco a poco, ¿no? Te quitan como tu brillo. Te van quitando, te van quitando, te van quitando, te van quitando. Entonces, hay veces y momentos en que estas personas pueden ser familiares. Entonces, claro, es muy loco porque es muy posible que esta gente lo haga de manera inconsciente o consciente, no se sabe si lo hacen a propósito o no, no sé qué, o personas con las que decides estar justamente o amigos que te refuerzan algo que viene de tu niñez, inseguridades que te sacan, no sé qué tal. Entonces, fíjense una cosa, tú puedes vivir con todas estas creencias teniendo una vida llena de preocupación, de ansiedad, mira, la sufrida, ¿no? La sufrida y la víctima y no sé qué, arrastrándose por los pasillos, pero hay personas que creen que tapándolo o no tratándolo o no viéndolo o no mencionándolo, em, no va a pasar, o no va a pasar, o no les va a afectar, o no nada. Eso es como si en tu casa tuvieras un cuarto de basura, ¿no? Que esto fue lo que leí en el libro. Y en el cuarto de basura hay una cantidad de basura que tú vas tirando para allá, que tú vas tirando para allá, que tú vas tirando para allá. Que tú tengas ese cuarto cerrado no significa que la basura no esté en tu casa, no significa que tú no la vas a ver, no significa nada. Entonces, esto es toda esta gente que dice, yo no lo veo, no lo asumo, no sé qué, tal, y la basura está en ese cuarto, pudriéndose, pudriéndose. Entonces, ¿tú sabes cuál es el momento de valentía? Cuando uno entra, después de haberse negado tanto tiempo y darte cuenta por fin de que no puedes sostener vivir en una casa oliendo a mierda, entras al cuarto de basura, vomitándote, y dices, yo voy a limpiar esto porque tengo que sacar toda la basura.
tengo que irla a botar al contenedor y ya ocuparme de esto para yo poder vivir en un espacio limpio, poder respirar bien, poder estar tranquila. Qué incómodo, ¿no? Vivir en un lugar que huele a basura todo el tiempo. Entonces, ahí yo dije, wow, qué loco. En ese momento, cuando yo leí esa frase, yo estaba trabajando justo los miedos. Ustedes saben que hay cosas que nosotros ni siquiera podemos mencionar, que ni siquiera somos capaces de escribir, miedos que nos atormentan tanto que tú crees que si los escribes es como si estuvieran pasando en ese momento porque tú los escribiste, ¿no? Entonces, no significa que porque tú lo evadas, las cosas van a dejar de pasar. Más bien, cuando tú tienes la valentía de trabajarlo, en este caso las creencias o los miedos, es donde tú puedes modificar tu vida, puedes modificar tu futuro, y en ese momento que te haces responsable, tú puedes tener el control de tu vida, que eso es lo más importante, tener el control de tu vida, de lo que te pasa, tener la vida que quieras vivir. Entonces, eso parte de comenzar a hacernos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros traemos una programación. Entonces, tú traes un tipo de personalidad y esa personalidad responde a una cantidad de creencias que te elevan y otras creencias que son limitantes. Entonces, claro, yo he leído tantos libros y he notado tantas cosas en el sentido de que esto me está pasando, esto lo pienso demasiado, hay cosas ni siquiera que sabía que pensaba. Entonces, esas cositas yo las anoto. Pero para dejarles un ejercicio final que ha sido muy poderoso para mí, porque a veces uno no se da cuenta de las creencias limitantes que tiene, ¿no? Tú has tenido tus momentos de sufrimiento en la vida, o sea, lo que te ha afectado más, lo que te ha hecho llorar más, lo que te ha tocado trabajar más, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, que en mi vida ha sido el tema del reconocimiento y del sentirme suficiente, el tema del dinero, el tema del machismo y el tema de mi valor como mujer, ¿no? De lo que pienso yo como mujer. Entonces, claro, fíjense que todo esto va relacionado y a mí me encanta hablar de esto porque yo siempre he tenido en mente este tema de eh, del tener una empresa, de generar dinero tranquilamente, de ser una persona equilibrada y todo esto. Entonces, claro, esas metas que yo tenía, obviamente las tengo que alcanzar, pero con un nivel de conciencia o más bien con unas creencias que me acompañen y me ayuden a lograr estos objetivos. Y entonces, bueno, en ese proceso yo no sabía que tantas cosas me afectaban. Un gran regalo para ti es poder tener familiares cerca. No solo familiares, sino familiares, amigos, personas cercanas a ti y comenzar a darte cuenta qué es lo que dicen estas personas que a ti te revienta, que a ti te saca la piedra, que a ti te molestan, que tú no puedes con eso, que tú dices, pero ¿cómo esta gente piensa esta mierda si no estamos en los años 1600? ¿Cómo esta gente sigue pensando esto si no estamos en esta época? ¿Cómo es posible que piensen esto del dinero? ¿Cómo es posible que piensen esto de los hombres? ¿Cómo es posible que piensen esto del machismo, de las mujeres? No sé qué. Ajá. Todas estas cosas yo las he comenzado a notar. Porque antes yo lo que hacía era involucrarme. En el sentido de que yo comenzaba a pelear y a discutir mi punto de vista y a desgastarme discutiendo algo cuando en realidad eso me resonaba y cuando en realidad cuando esto me hacía ruido era porque muy posiblemente yo inconscientemente lo estaba haciendo. Inconscientemente tenía esa programación, era como cuando tú sabes que tú vienes de ahí. Entonces tú dices un momento y lo niegas que vienes de ahí, ¿no? O que estás haciendo cosas inconscientes y al final alguien externo te dice, pero si tú eres igualita, si tú lo estás haciendo igual. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, comencé a notar todas las cosas que me reventaban, que decían las personas, y yo lo comencé haciendo con los pensamientos machistas, ¿no? Que decían estas personas, porque ¿cuál es el problema del machismo? Que te resta el poder que tienes como mujer. Entonces, como te resta el poder que tienes como mujer, tú dejas de hacer cosas, dejas de hacer negocios, dejas de tomar decisiones, dejas de hacer dinero, dejas de decidir con quién estar de manera sana, muchas cosas. Entonces, siento que la libertad de la mujer parte muchísimo
de la educación que recibe sobre este tema, ¿no? Entonces, comienzo a notar todas estas creencias limitantes cada vez que me molestaban y no saben la paz que a mí me dio, porque antes yo peleaba por todo. Me engrinchaba, tenía que salirme del lugar y era como que lloraba de la rechera, era como que, ¡ay! Entonces ahora lo que hago es que cada vez que una persona me dice algo que me parece una creencia limitante, yo agarro de inmediato, la anoto y luego la comienzo a analizar. Y comienzo a ver por qué esto me ha limitado a mí. ¿Por qué? Porque hay cosas que dice la gente que a ti ni te van ni te vienen, que no van contigo, que no te molesta ni te desagrada, que no nada. Y la clave está en todas estas cosas que te revientan. Por ejemplo, hace muy poco también estuve con familiares y cuando me hablan del dinero, a mí me comenzó a hacer ruido una cantidad de cosas que era como que, entonces claro, yo obviamente tengo anotadas de creencias limitantes no sé cuántas, porque les digo, yo creo que esto es un regalo que a mí me dio el universo de, ven acá, estas son las creencias que tú tienes y no habías tenido la capacidad de ver. Así que hazme el favor y siéntate a trabajarlas. Entonces, evidentemente en todos estos capítulos vamos a ir conversando. Miren, y yo les digo una cosa, no lo voy a hacer con una solución. Esto es porque yo no soy psicóloga, no soy profesional en esto, yo soy asesora de negocios, de profesión, distinto, pero sí quiero contarles mi historia, quiero contarles mi camino en esto, es decir, que esto es algo testimonial, también para que ustedes digan, wow, puede ser que te esté pasando a ti y tú no te hayas dado cuenta, puede ser que comiences a analizarte, puede ser que tu vida mejore y también para que entiendas que las personas que están detrás de la pantalla, lo vuelvo a repetir, son personas reales, son personas que están lidiando con cosas y ser vulnerable es ser valiente para mí en mi caso. Entonces, ya sabes que cada vez, y esto es muy importante porque lo hago, lo hago siempre ahora. Y es una cosa que a mí me da una paz y una tranquilidad. No luchar con la gente, no meterme en nada que yo digo, y es más, estoy esperando que la gente suelte cosas que me parecen estupidísimas y ridiculísimas y yo digo, ¿de verdad tú piensas eso? Pero para yo notarlas, para yo decir, no puede ser, esto me da demasiada rechera. Lo anoto, se me quita de isofacto la rechera. Es como un momento de aceptación, en donde, como tú ya lo aceptaste, que eso te está afectando y que eso es algo que tienes que trabajar, lo comenzamos a trabajar y lo comienzo a trabajar tranquila. Tranquila, mami, claro que sí, lo comenzamos a trabajar, no pasa nada. Entonces, bueno, les doy la bienvenida después de todo esto a este espacio donde voy a trabajar las creencias limitantes. A mí me encantan los diarios porque hace unos 6 años yo comienzo un reto de 30 días, 30 videos, porque de verdad a mí me gusta conversar mucho con la cámara, me gusta contar mi historia, me gusta contar lo que sé, me gusta contar, y esa es la razón por la que ahora soy creadora de contenido. Bueno, siempre he sido creadora de contenido, pero ahora me dedico full time, a tiempo completo, a la creación de contenido. Pero siempre me ha gustado contar esto y yo comienzo un reto de 30 días, 30 videos en Facebook, porque en ese momento era como mi espacio seguro, ¿no? El espacio donde yo creía que no me iba a ver tantas personas, que yo estaba, que no me iba a sentir tan juzgada. Entonces, resulta que comienzo a hablar de todas estas cosas que me habían afectado, que me estaban afectando y cosas que creía, ¿no? Y no de esta es la solución, sino cosas que yo estaba haciendo, que pensaba, mis pensamientos de que yo estaba haciendo, de lo que yo creía, de lo que yo sentía, de lo que yo tal. Era una conversación como si estuviera hablando con una amiga, cuando a veces tienes cosas resueltas y a veces tienes cosas sin resolver. La cosa es que una cantidad de gente se sintió como conectada con ese tema y a mí me impresionaba demasiado cuántas personas pensaban o tenían los mismos miedos que yo y me decían, chama, es que a mí me pasa lo mismo, es que yo no sé cómo hacer. Y entonces también es importante, ¿no? No sentirse solo. A veces nosotros pensamos que somos unos bichos raros, que somos los únicos que pensamos en esto o que le tenemos miedo y terror a algo y resulta que no estás solo, que hay personas a tu alrededor que sienten lo mismo
y viven con lo mismo y la superación siento yo que es mucho más rápida y es terapéutico poder hablar de esto, soltarlo y decir que te está pasando algo. Entonces, bienvenidos a esto. Bueno, obviamente bienvenidos a mi canal. Este es mi canal de YouTube. Suscríbanse, denle like, denle like aquí a este video, por favor. Y nos vemos en el segundo capítulo que vamos a comenzar a hablar de la primera creencia limitante. Vamos a tener un conversatorio sobre eso. Ya la voy a buscar para hablar sobre eso, analizarla y comentar sobre este tema. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Bye.